Juan 3:14 a 99. La clave principal del Evangelio y 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así importa que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 16. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para que condenara al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y la condenación es esta, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:14 a 99. Queridos hermanos, estamos estudiando una secuencia que llamamos clave principal del Evangelio. Y también estamos encerrando estos estudios con el mensaje principal del Evangelio, que trae en sí misma toda la esencia del Evangelio. Si no hubiera escrito nada más, este estudio ya sería necesario para alcanzar la salvación. Juan comienza aquí relando en el capítulo 13, en el versículo 14, un significado importante que ocurrió en el Viejo Testamento cuando Moisés levantó la serpiente hecha de madera. Porque existían muchas serpientes en el desierto. Y las personas eran agredidas por las serpientes, y ellas eran venenosas, y muchos morían. Dios pidió a Moisés fabricar una serpiente de madera, y levantaba la serpiente cada vez que una persona era picada por una serpiente. Cuando miraba a aquella serpiente de madera, ella se sentía sana. Entonces, Juan comienza relatando cómo Moisés levantó la serpiente del desierto, así también fue necesario que Jesucristo fuera levantado, crucificado en una cruz, para que todos los que creyeran en él, no vinieran a perecer, sino que tengan la vida eterna. En el verso 16, él habla del plan de Dios. Porque Dios amó el mundo de tal manera que dio su único Hijo para la salvación de todo aquel que en él cree, y que todos que creen en él, tienen la vida eterna. Él continúa relatando aquí en mi visión, una cosa muy importante que forma parte del plan de Dios. Él dice así: Dios envió a su Hijo al mundo, no para que condena el mundo, pero que el mundo fue salvo por él. Y esta afirmación continúa, diciendo así: quien creer en él no es condenado, pero quien no creer ya está condenado. Vean bien, hermanos. La simplicidad del proyecto de Dios para la salvación del hombre. El que cree en el Hijo de Dios no es condenado. En el post anterior dijimos que quien cree en Jesucristo, no entra en condenación. Aquí, él está diciendo quien en ese creer, no es condenado, pero quien no creer, ya está condenado. Y él explica por qué. Está condenado porque no crea en el único Hijo de Dios. Y él continúa diciendo otra razón: la luz vino al mundo, pero los hombres amarán más las tinieblas que la luz. Venga la razón por qué las personas entran en condena sin juzgamiento: es una condena automática. Son condenados porque no escogieron la luz, pero escogieron las tinieblas, y las tinieblas son el infierno, la muerte eterna. Queridos hermanos, nuestra misión es llevar estos conocimientos a 1.000.000 de personas, y 1.000.000 de personas pasaron de la muerte para vida, a través de estos conocimientos. Y de estas revelaciones que Espíritu Santo tiene nos dado. Por tanto, amigos y hermanos, los llamamos para creer en el Señor Jesús, y no entrar en condenación, sino pasar de la muerte a la vida. Amén. Gloria a Dios.